En la tarde del 24 de noviembre de 1971, un hombre aparentemente común, que se identificó como Dan Cooper, se aproximó al mostrador de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregon. Utilizó dinero de efectivo para adquirir un pasaje de ida en el vuelo número 305 con destino a Seattle, Washington. De esta manera, dio inicio a uno de los enigmas sin resolver más fascinantes en la historia del FBI. Dan Cooper, un individuo de apariencia tranquila que parecía tener alrededor de 40 años, estaba vestido con un traje de negocios, luciendo una corbata negra y camisa blanca. Mientras el vuelo aguardaba para despegar, pidió una bebida que consistía en bourbon y refresco. Sin embargo, lo que sucedería a continuación cambiaría el rumbo del vuelo y lo convertiría en un evento que capturaría la atención del mundo. Poco después de las 3 de la tarde, Dan Cooper entregó una nota aterradora a una azafata, revelando que tenía una bomba en su maletín y exigiendo que se sentara a su lado. La azafata, conmocionada, obedeció a sus órdenes. Al abrir el maletín de Cooper, este mostró un conjunto de cables y tubos de color rojo, intensificando la amenaza. Exigió a la azafata que transcribiera una nota que entregaría al capitán del avión. En la nota, Cooper solicitaba 4 paracaídas y la asombrosa suma de $200,000 en billetes de 20, a cambio de la seguridad de los pasajeros y la tripulación a bordo. Cuando el vuelo finalmente aterrizó en Seattle, el secuestrador cumplió su parte del trato, liberando a los 36 pasajeros del vuelo a cambio del dinero y los paracaídas solicitados. Sin embargo, retuvo a varios miembros de la tripulación y emitió la orden de que el avión se dirigiera hacia la Ciudad de México. En algún lugar entre Seattle y Reno, poco después de las 8 de la noche, Dan Cooper realizó una maniobra impactante. Saltó desde la parte trasera del avión con un paracaídas y el dinero del rescate en su poder. Los pilotos lograron aterrizar de manera segura, pero Cooper desapareció en la oscuridad de la noche y su destino final sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. El FBI se enteró del incidente en pleno vuelo y de inmediato lanzó una exhaustiva investigación que se prolongó durante muchos años. Apodado Northjar, en referencia a Northwest Hijacking, se entrevistó a cientos de personas. Se rastrearon pistas en todo el país y se inspeccionó el avión en busca de evidencia. Para el 5º aniversario del secuestro, se habían considerado más de 800 sospechosos, pero se habían descartado todos excepto unas pocas docenas. Uno de los nombres que permanece como sospechoso favorito, aunque controvertido, es el de Richard Floyd McCoy, quien fue localizado y arrestado por un secuestro de avión similar que involucró un escape en paracaídas menos de 5 meses después del vuelo de Cooper. Sin embargo, McCoy fue posteriormente descartado como sospechoso, debido a inconsistencias en su descripción física, que diferían de las proporcionadas por 2 asistentes de vuelo y algunas otras razones. Una teoría plantea la posibilidad de que Dan Cooper no haya sobrevivido a su arriesgado salto desde el avión. Después de todo, el paracaídas que utilizó no era de tipo dirigible. Su vestimenta y calzado no eran apropiados para un aterrizaje abrupto y saltó en una zona boscosa durante la noche, una hazaña peligrosa incluso para un experto, lo que sugiere que Cooper podría no haber sido un profesional en este sentido. Esta teoría ganó fuerza en 1980, cuando un niño encontró un paquete en descomposición que contenía billetes de $20, sumando un total de 5.800, cuyos números de serie coincidían con los del dinero del rescate. La cuestión de cómo se originó el apodo de The Cooper permanece como un enigma en sí mismo. Al parecer, este nombre fue un mito creado por la prensa. A pesar de haber interrogado a un hombre con las iniciales DB, este individuo no tenía relación alguna con el secuestrador. El audaz secuestro y la posterior desaparición continúan siendo un misterio intrigante tanto para las fuerzas del orden como para los entusiastas de la investigación, dejando abiertas numerosas preguntas sin respuesta. Espero que esta historia te haya gustado, y si tienes algún misterio que quieras ver en este canal, no olvides dejármelo saber en los comentarios. Te saluda tu amiga Majo, hasta la próxima.